Bien, en este nuevo lección, en esta siguiente lección, vamos a aprender a utilizar un poco las herramientas de Visel en diferentes modalidades por puntos o por herramienta, aplicados precisamente al mobiliario de objetos y sobre todo en la representación tradicional de 3ds Max a través de ArtRender. Para ello es importante, hay que recordar que nosotros necesitamos utilizar la personalización de nuestro programa y aplicar las unidades. En este caso aplicamos primeramente nuestro sistema de unidades, y aquí nuestro sistema de unidades se va a centrar en que es 1, y si está por ejemplo en pulgadas, pues nos vamos a tener que cambiar aquí a centímetros. Es muy importante esto, aceptar, y aquí abajo utilizar el sistema métrico en centímetros, para que posteriormente tengamos la herramienta así de esta forma, le pongamos que sí, y finalmente aquí le vamos a dar un clic derecho en el Snap Toggle, donde vamos a tener precisamente el Home Grid, el cual se refiere a la retícula. ¿Esto qué quiere decir? Voy a cerrarlo y voy a seleccionar este cuadrante para ubicar que aquí está mi retícula. Esto quiere decir que si yo le pongo Home Grid, significa que este cuadrito mide 10 centímetros, pero por ejemplo si yo le pongo 1, vamos a ver que inmediatamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque se acaba de dividir en 1 centímetro, por lo tanto esta retícula ya mide 1 centímetro y desde aquí vamos a comenzar a trabajar. Por lo tanto ya es posible trabajar en sistema métrico en una escala 1 a 100, y partiendo de ese principio hay que recordar que aquí en nuestro símbolo de más tenemos el create, que es crear precisamente, y que lo tenemos también desde aquí. Entonces, bueno, aquí ubicamos las standard primitives, aquí también están standard y extended primitives, pero yo les recomiendo que todo lo utilicemos desde el panel de comandos que tenemos aquí en el lado derecho, es exactamente donde todo lo estamos ubicando. Entonces aquí desde las primitivas simples, que son las standard primitives, tenemos estas figuras que ya las conocemos, y que sin embargo yo voy a ubicar las extensivas, y en este caso vamos a utilizar el chamfer seal. El chamfer seal lo vamos a aplicar precisamente en una medida aproximadamente de cuánto, pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí lo que hice fue concretarme a ubicar el chamfer seal y darle la P de perspectiva. Si le pongo la T, se va a ver en modo superior, y si yo le quito esta modalidad, se va a observar la figura con 4 visores. Entonces hay que recordar que cada visor se refiere a una de las vistas que estamos observando aquí. Sin embargo, yo estoy seleccionando esta vista top, y desde aquí yo la puedo maximizar utilizando precisamente la idea de trabajar la vista del modo en que mejor me complazca. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar la herramienta Modify con el objeto seleccionado con Select and Move, así, Select and Move, Modify, y aquí podemos cambiarle de color para poderlo ubicar con mayor facilidad y distinguirlo con otros colores. Hay que recordar que este indicador amarillo que se observa es el anclaje, y lo podemos desactivar desde aquí y ya no se ve nada. Si lo activamos, se activa, pero hay que recordar que también nos sirve para alinear los dibujos de acuerdo a la retícula. Entonces, cuando se dibuja es importante tenerlo aplicado, pero cuando no se dibuja, de preferencia es mejor quitarlo. Y en este sentido, como ya no estoy modelando, no estoy dibujando, aquí ya la figura la tengo y le aplicamos la tecla de P de perspectiva. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a cambiar un poquito más el color a algo más oscuro para poder distinguir el objeto, y en ese sentido quiere decir que aquí tengo un radio de 20 centímetros. Este radio es muy grande para lo que yo quiero. Vamos a hacerlo de 5 y le vamos a aplicar 35 centímetros de altura, y aquí efectivamente ya el objeto está trabajándose, y le aplicamos un fillet de 2 centímetros, o si es posible de 1. Aquí abajo manejamos
sus segmentos tal cual. De los lados le vamos a poner 32 lados y en el fillet sex le vamos a poner 6 lados, con lo cual ya nos permitió obtener esta suavización. Ahora, esta suavización o esta suavidad de las superficies la podemos identificar precisamente al dándole clic derecho a este Default Shading, donde vamos a ubicar precisamente el Edge Faces. Al aplicar el Edge Faces nos permite establecer un vínculo muy estrecho interactivamente con el tratamiento del número de caras de las cuales se compone nuestra figura y podemos ver el comportamiento de las mismas. Y en este caso vemos cómo se observa ya la estructura del número de segmentos que le acabamos de aplicar aquí a nuestra figura. Ahora bien, si yo le saco, le oprimimos la tecla Shift y lo copiamos en cualquiera de estos axiales, pero hay que recordar siempre que el axial tiene que estar adosado a esta flecha para que el movimiento sea ortogonal. Lo voy a cancelar y me voy a referir exactamente a lo que es ortogonal. Aquí está en X, ortogonal, lo copiamos y vemos que si yo lo quiero mover para otro lado no se puede, porque simple y sencillamente al aplicarlo desde la flecha es ortogonal. No lo cancelo nuevamente y si lo hago en Y hace exactamente lo mismo. Y si lo hago en Z, lo mismo. En cambio, si yo lo hago desde el centro, en Shift, yo puedo moverlo libremente, pero esto no me conviene porque me puede desfasar todos los elementos de mi objeto y eso es contraproducente para cuando nosotros modelemos. Entonces lo cancelo y lo hago nuevamente Shift, pero sobre la flecha. Y ahora sí, soy feliz porque lo acabo de copiar. Y hay que recordar, si lo seleccionamos, Shift, lo soltamos, nos da las tres opciones y aquí copiamos. Una vez que está copiado, vamos a entender qué diferencia hay de este. Vamos a sacar otra copia para tener un original y dos copias aquí. Por ejemplo, si en esta figura yo tengo una herramienta de puntos, como son los modificadores de puntos FE, FD, aquí lo podemos ubicar. Precisamente puedo ubicar un modificador de 2 puntos, donde al activarlo se aplica el control point. Hay que recordar que esta herramienta yo la puedo tirar a la basura y la puedo volver a buscar desde mi modifier list. ¿Cómo activo mi modifier list? Aquí lo seleccionamos, tenemos nuestro modifier list, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada seleccionado. Por lo tanto, es importante siempre seleccionar algo, darle la lista de modificadores y ubicar mi FF2, que es este caso. Aquí lo tenemos a 2 puntos. Por ejemplo, lo elimino y lo puedo mandar a 3 puntos. Aquí vemos que tenemos el control de 3 puntos, lo voy a eliminar y aquí vemos que tenemos el control por 4 puntos y también lo podemos tener por caja. Aquí lo elimino, nuevamente puedo observar que tengo el FF por caja y también me lo da de esta manera. Sin embargo, ahorita para este ejercicio es más que suficiente utilizar el FFD a 2 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo controlar desde el control de puntos el punto que yo quiera, así, moviéndolo, activando siempre mi control de puntos. Por ejemplo, si seleccionamos estos dos, hay que recordar que con esta herramienta se puede escalar. Es decir, si yo quito el control de puntos y selecciono una figura normal y yo lo escalo, yo puedo hacer escalar en grande o escalar en menor este cilindro. Sin embargo, no es el objetivo ahorita. El objetivo es que de acuerdo a estos controles de puntos, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este y este con control. Acuérdense que tenemos la selección simultánea con control y yo los puedo escalar. Aquí está por los dos lados. Pero por ejemplo, si yo selecciono los 4 puntos con una ventana de selección, como se observa, y lo escalo, puedo escalarlos de una manera muy libre. Y aquí yo puedo obtener precisamente una forma muy interesante para poder trabajar mis objetos. Entonces, por ejemplo, yo lo dejo normal de este lado y selecciono los de abajo y los voy a abrir un poquito. Ahí está. ¿Cuánto? Pues no sé, aquí lo pueden determinar desde la vista top. Le podemos poner un control Z y aquí podemos darnos cuenta si lo crecemos medio centímetro,
centímetro y medio y así. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a crecer más o menos 1 centímetro, me voy a la perspectiva y aquí lo tengo. Hay que recordar que esta vista yo la puedo aplicar desde default o la puedo aplicar con clic derecho con el modo wireframe y aquí puedo observar esto. Ahora, esta misma herramienta yo la puedo aplicar con este mismo objeto, pero ahora yo lo puedo aplicar por medio de un bisel a través de Taper. Es decir, si yo aplico la selección con Select and Move, esta figura, acuérdense que aquí podemos seleccionar y mover, y con este puedo seleccionar y rotar. Entonces, ahorita, por ejemplo, nada más voy a seleccionar, no voy a mover, pura selección, y aplicamos la herramienta Taper. Si no la encuentro, podemos aplicar la tecla T, Taper, aquí está, y aquí podemos mover los diferentes ángulos solitos sin necesidad de poner los puntos. Por ejemplo, aquí crece, pero la diferencia es de que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí podemos cambiar las direcciones. ¿Qué pasa si yo lo hago el taper ahora sí o lo hago de esta forma? ¿Qué pasa si yo lo hago a los dos? Por ejemplo, si aplicamos un control Z y lo hacemos en este orden, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa si lo hacemos a este orden? ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué pasa si lo hacemos en este orden? Aquí se está repitiendo algo muy similar, pero ya no se está haciendo exactamente como yo quiero. Por lo tanto, pues yo les recomiendo un poquito más esta herramienta, porque aquí yo lo puedo controlar precisamente a la medida que yo desee. Control de puntos, aquí lo puedo encoger un poquito más con la herramienta de escalar y yo puedo utilizar ahora sí que la herramienta que mejor me convenga. Bien, aquí voy a eliminar este objeto, ya no lo necesito, ya encontramos la razón de las dos herramientas. Y ahora lo que yo voy a hacer precisamente aquí es sacarle una copia a este objeto. Una vez que le saco la copia, voy a utilizar un radio de 20 centímetros aproximadamente y le vamos a dar un height de 5 centímetros y un fillet de 2 centímetros. Exactamente así como lo vemos. Y este objeto ya lo tendremos con la vista frontal. Lo acabo de aplicar desde aquí. Si yo lo tendría en perspectiva, puedo ponerle aquí frontal o con la tecla F, como lo indica aquí, frontal. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar este objeto, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Con el control point lo voy a desfasar unos centímetros de esta forma y vean cómo la forma yo la estoy adquiriendo como yo la necesito y como yo la deseo. Aquí la vamos a meter un poco y viéndolo desde la vista superior ya tenemos este objeto, ya lo tenemos este objeto así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero este mismo objeto del otro lado y lo quiero diferenciar, pues le cambiamos primeramente el color. Y una vez que le cambiamos el color, desde aquí podemos aplicar un mirror X en modo copia. Es muy importante esto, copiar. Y aquí podemos establecer precisamente ya esta figura. Y desde aquí la podemos girar con la herramienta Rotate. Y aquí nos damos cuenta exactamente cuánto va girando. Entonces, si yo le pongo control Z, aquí nos podemos dar cuenta cuánto realmente lo estamos girando. Entonces, si le damos, por ejemplo, menos 30 grados, algo así sería. O si le damos 30 grados, algo así sería. Ahí está. Y podemos ver exactamente, por ejemplo, partiendo de aquí, yo le puedo aplicar un mirror a este objeto ahora en Y de manera horizontal, perdón, de manera vertical, ok, y desde aquí podemos observar qué es lo que estamos dibujando. Aquí tenemos una modalidad de un banco, es algo muy rudimentario, no estamos cayendo precisamente en algo tan extraordinario. Sin embargo, vamos a tratar de que este elemento salga de esta forma y aquí ya tenemos algo prácticamente a una proporción
más o menos con una intención básica para hacer un banquito para niños. Posteriormente, aquí en el top, lo que vamos a hacer es crear y vamos a generar desde el Standard Primitives, generamos un toroide. Este toroide lo voy a generar desde el punto central hasta acá. Aquí damos a la perspectiva y utilizamos el orbit para poder precisamente orbitar el 3D, y desde aquí yo voy a cambiar el color nuevamente de esta forma, y este objeto lo vamos a abrir a más medida. Vamos a poner un radio mucho mayor, se lo dejamos en 2 centímetros exactamente, y lo vamos a subir de tal manera en que tengamos precisamente esta pequeña abrazadera. La vamos a abrir un poquito más, vamos a darle 22, no, menos 21, muy probable que por aquí vaya el asunto, y le vamos a poner 48 lados para que se vea mucho más suave, y aquí le vamos a poner 24 lados. En este sentido podemos engrosar un poquito más la figura, 2.5, y ahí podemos determinar si es lo correcto o no. Por ejemplo, podemos hacerlo un poquito mucho más arriba, y lo podemos disminuir 20 centímetros aproximadamente. Aquí tendríamos una idea un poquito más clara. Vamos a hacerlo 21 nuevamente y vemos que el objeto ahí está. Este es un ejemplo de utilizar este elemento. Por ejemplo, si yo quiero dejar el objeto así, lo puedo utilizar de esta forma, o le podemos sacar una copia igual. Y por ejemplo, yo quiero utilizar este mismo objeto, lo copiamos. Hay que recordar, Shift, copiamos, copy, aceptar. Este lo seleccionamos y lo suprimimos con la tecla Supreme, y a este le vamos a seleccionar la herramienta que no queremos, se la suprimimos y ya, regresamos nuevamente a la normalidad. Pero lo que sucede es que le voy a cambiar de color a esta figura. Lo voy a utilizar en 2 centímetros y vamos a utilizarlo en 25. ¿Qué vamos a hacer en la parte frontal? Al pasarnos a la vista frontal, precisamente aquí con la figura, vemos que hay aquí cierto problema. Vamos a revisar cómo funciona esto. Seleccionamos la figura y aquí voy a utilizar el centro del pivote, es decir, el trípode axial, que es precisamente el axial de los 3 ejes, y con este lo voy a controlar hacia el centro para poder girarlo precisamente desde su parte central. ¿Sí me explico? Es decir, si nosotros lo hiciéramos desde acá, me lo gira de manera de traslación, y aquí me lo mueve en un pivote externo, y aquí me lo mueve desde un pivote central. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo lo muevo, damos cuenta que se está moviendo inmediatamente este. Entonces yo aquí le puedo poner 90 grados, 0 grados. Vamos a poner un X, 90 grados. Ahí está. Por ejemplo, le voy a poner Control Z. Y aquí lo podemos tener también a 90 grados. Y ahí lo tenemos. Entonces, esta figura la podemos inclinar aquí. Y desde el top, podemos precisamente girarla y darle las medidas correspondientes. Aquí le podemos poner 20 centímetros, por ejemplo. Y lo podemos sacar de la forma en que lo estoy mirando. Aquí ya tengo el objeto, le pongo la perspectiva, y aquí nos podemos dar cuenta, default shading, y aquí nos podemos dar cuenta qué tan importante podemos hacer esto. Es válido lo que estamos haciendo aquí. Damos nuevamente el wireframe y lo voy a hacer ligeramente más pequeñito, 18 centímetros, más o menos algo así. Y aquí lo que vamos a hacer es copiarlo, y una vez que lo copiamos lo vamos a volver a girar de una forma totalmente libre
y lo vamos a incrustar exactamente a la media de este. Y posteriormente volvemos a sacar una copia, igual, copy, y este lo vamos a mandar en 0 grados, vamos a mandar a 90, como está este, y este lo podemos ingresar exactamente aquí, y al ponerle la perspectiva cambiamos nuestro default shading con clic derecho. Desde aquí ya obtenemos una modalidad un poco más cómoda de este banco. Ustedes saben cuál pueden utilizar. Y bueno, yo no quiero utilizar esa, yo quiero utilizar más esta. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente ahora hacer más grande esta figura. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer una pequeña mesa y la voy a utilizar desde acá. Pero antes de hacer eso, es muy importante tomar en cuenta los materiales, todo lo que vamos a hacer y todos los elementos. Entonces aquí voy a cargar mi Edge Faces. Desde aquí me puedo dar cuenta si es correcto lo que estoy haciendo o no. Lo selecciono, le voy a poner en lugar de 32 lados 64 el doble, y esto ya me va a dar mucho mayor suavidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es nuevamente sacar una copia y en lugar de utilizar los 20 le vamos a poner 40, el doble, exactamente, un poquito menos, 30, algo así, y vamos a subir esta mesa más o menos a unos 20, 40, 60 centímetros aproximadamente, y le vamos a poner 35 centímetros, y de altura le vamos a poner 6, igual, lo demás se queda totalmente igual. Y lo que vamos a hacer aquí es precisamente utilizar nuevamente estas figuras exactamente así como las vemos. Aquí al utilizar esta figura yo me puedo ir al chamfer-seal y le puedo incrementar la medida, 55 centímetros, 60, ahí está. Y como no desactivé la herramienta, yo la puedo utilizar de la misma manera. Le podemos poner el top y esto ya me puede fungir como una mesa wireframe. Entonces aquí, al tener la figura seleccionada, podemos ir, si nos pasa un poquito que se trabe, podemos hacer una esfera, seleccionamos y volvemos a regresar otra vez aquí y le aplicamos un mirror en el eje X, exactamente como lo vemos así, y desde este punto de vista podemos utilizar este aquí y este no le vamos a poner 4 patas, perdón, 3 patas, le vamos a poner 4 patas. Este lo seleccionamos desde este punto, aceptar, y giramos 90 grados. Y aquí, por ejemplo, podríamos utilizar, por decir, si queremos 4 patas en un solo eje, por ejemplo, puedo eliminar estas y nada más me quedo con esta pata. La vamos a girar ligeramente con él y desde aquí la seleccionamos y le generamos una simetría, ok, y aquí trabajamos esta. Seleccionamos ambas con control y le sacamos nuevamente una simetría, ahora en Y, ok, y aquí podríamos volver a retomar el concepto de la silla, y aquí ya tenemos tanto un elemento como otro. Este no lo voy a utilizar, esto ya no lo voy a utilizar, lo vamos a suprimir con la tecla Supreme, y aquí ya tenemos nuestro objeto. Bueno, ahora es momento de darle una representación a estos elementos.
Bueno, aquí es muy importante también tomar en consideración el travesaño que le vamos a poner a nuestro objeto antes de comenzar a materializar. Y por ejemplo aquí yo lo puedo aplicar, le puedo poner la medida, a lo mejor le puedo poner 40, le puedo poner 35 y desde aquí podemos mirar si es correcto lo que estoy haciendo. Vamos a ponerle unos 38 y vemos que ya se está adecuando más o menos a las características que estamos buscando. Aquí lo observamos y lo vamos a meter ligeramente, un poquito. Este lo vamos a copiar igual, así como lo vemos. Seleccionamos y lo vamos a girar en Z 90 grados. Enter. Bueno, hay que recordar, este se selecciona, se rota y aquí le ponemos 90 grados. Entonces, como no voy a sacar la copia de este, o sea, también aquí vamos a tener otro pequeño puente o maña. Aquí podemos utilizar esta figura. Aquí ya tenemos precisamente el concepto de la mesa. Seleccionamos las 4 patitas con control, las podemos subir un poquito más, de tal manera en que se vea más lógica la construcción de la misma para trabajar precisamente un material. Ahora bien, aquí lo que vamos a hacer es aplicar nuestro objeto precisamente utilizando este modo, y aquí vamos a aplicar precisamente un plane, y vamos a utilizar nuevamente nuestros snaps. Hay que recordar que nuestro snap lo vamos a poner snap únicamente en grid points, los demás no los vamos a seleccionar, y desde aquí utilizamos un pequeño plano como piso. Incluso lo puedo hacer un poco más largo con la herramienta que ya habíamos visto de escalar. Y aquí mismo puedo sacar una copia de este mismo, quito el anclaje, lo voy a cambiar de color para poderlo ubicar y lo puedo girar hacia el frente y veo que se está moviendo el X, entonces le ponemos sus respectivos 90 grados y exactamente partiendo de aquí yo ya puedo tener el plano de lo que yo estoy dibujando para tener prácticamente un horizonte. Bueno, este lo vamos a cambiar precisamente a blanco y este lo podemos ocultar desde el display, podemos aplicar, o desde el clic derecho podemos utilizar Hide Select, clic derecho, Hide Selection, lo ocultamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a generar un material. Hay que recordar que con la tecla M o con el Material Editor vamos a abrir este programa y tenemos dos modos, que es el modo Slate, que ahorita mismo se va a abrir. Si nosotros aplicamos el modo Slate, aquí se abre el modo Slate y aquí nos permite trabajar precisamente un modo de material y en el compact. Yo les voy a recomendar que utilicemos el modo compact. Y aquí en las opciones le vamos a poner los ciclos un poquito mayores para poder utilizar, aunque tenemos todavía mucho más esferas. Aquí nada más vamos a ocupar por esta ocasión 2. Vamos a ponerle otro ciclo, un poquito así, y lo vamos a hacer más grande. ¿Cómo lo hacemos más grande? Dándole doble clic y aquí obtenemos precisamente su fondo, background. Aquí igual le podemos aplicar el background y vamos a entender por qué estamos haciendo esto. Bueno, primero que todo, al tener nuestro material, el primero, aquí vamos a entender qué tipo de material queremos. Al darle clic al estándar, cuando no tenemos ningún renderizador,
es muy probable que tengamos que buscar los que 3ds Max me da. Entonces es muy importante aquí primeramente entender en dónde andamos a nivel render, cómo vamos a representar y con base a qué. Aquí tenemos el modo scanline, que es el default, pero aquí vamos a utilizar el básico que nos ofrece, que en la versión 2017 tenemos el Art Render y en la versión 2017 y 18 ya tenemos Arnold y Art Render. Por lo tanto, aquí con Art Render, al utilizar el Art Render, podemos aplicar precisamente una modalidad de material. Al aplicar el Art Render, ya abrimos nuestros materiales y desde aquí esperamos un poquito la máquina, podemos determinar qué tipo de material vamos a aplicar y cómo lo vamos a realizar. Aquí vamos a esperar al Art Render y al aplicar el Art Render, al darle estándar, buscamos ahora sí Art Render. Vamos a buscar los materiales general, y ubicamos los physical material, darle clic, que son los materiales que generalmente se utilizan para Art Render. En este sentido, al tener el Art Render aquí, le aplico su fondo nuevamente y en los presets que tenemos aquí del Art Render vamos a utilizar un Matte Paint donde podemos observar precisamente cuál es la característica de este material. Al obtener la característica de este material, es importante que aquí abajo tengamos siempre el Boom Map y el Base Color. En el Base Color dice No Map, pero lo vamos a abrir y le vamos a poner mapas, el Bitmap, y vamos a generar una búsqueda de una textura de madera, que en este caso la tenemos desde el escritorio, y buscamos la textura 009, que es la madera, y aquí ya se va a cargar y va a aparecer en mi renderizado. Aquí observamos. Posteriormente regresamos y esta modalidad de textura la podemos aplicar también en el Bump Map, con la idea de que tenga una representación tridimensional la madera y desde aquí la podamos aplicar. Aquí lo que voy a hacer es cerrar y desde la vista frontal voy a aplicarle a todo el material, como con la selección prácticamente de todo podemos aplicar el material y aquí al darle perspectiva se ve en azul porque no le hemos dado una activación de material visto en realidad, es decir, aplicando precisamente esta herramienta nos va a permitir mostrar el material en la escena y aquí ya el material lo tenemos realizado desde la escena. Aquí ya se observa nuestro material, pero ¿qué va a pasar? Al momento de aplicar nuestra herramienta, por ejemplo aquí yo le voy a poner en el modo display y utilizamos aquí abajo el desocultar todo, un hide all. ¿Qué va a pasar si yo le saco aquí un render? Yo enfoco esta figura y aquí aplico un render. Es muy probable que este render tenga un problema gravemente de identidad. Por ejemplo, aquí me lo está sacando de esta manera, pero hay ocasiones en que me puede salir más blanco o con otras características. Aquí lo que yo les recomiendo de primera instancia es utilizar diferentes características del material, como aplicando precisamente una cámara. Aquí en crear generamos una cámara física y al generar la cámara física podemos entrar aquí a la vista de nuestra cámara. Aquí en cámara la tenemos seleccionada y desde aquí la podemos controlar con la distancia o con la perspectiva o con el scroll oprimido, activar aquí su orbit
y si le damos clic derecho podemos justificar el tamaño con esta herramienta, con Shift F podemos justificar el tamaño del espacio de la fotografía que vamos a sacar. Entonces en este caso ya lo controlo desde este elemento. Yo estoy obteniendo un renderizado muy básico y ya se ve quemado. ¿Esto por qué pasa? Porque tenemos desconfigurado precisamente nuestro controlador de exposición, que es el resultado final de la cámara, que al seleccionarla aquí en vista top le damos modificar y aplicamos precisamente el exposure, que lo tenemos aquí abajo, y ahorita de manera básica lo vamos a poner un manual en ISO a 800 o un poquito menos, 500. Escape, ponemos la cámara y nuevamente volvemos a sacar un render, y desde esta característica podemos aplicar precisamente ya la modalidad del render con la luz que nosotros queramos. Naturalmente, si abrimos más el obturador, salga más claro. Por ejemplo, aquí yo lo voy a hacer nuevamente top, el exposure lo voy a poner a 1000. Enter, vemos cómo está el render actual y vamos a ver cómo se va a aclarar un poco más a 1000. Aquí vamos a checarlo. Ahí entra el render a 1000 y ya se ve un poco más claro. Sin embargo, este pixeleado ahorita lo vamos a tratar precisamente con una idea. Primeramente, lo más importante aquí es utilizar las herramientas. Aquí el material, le voy a poner perspectiva, se ve de una forma, véanlo, y se puede activar. Pero por ejemplo, si el material se llegara a ver malo, puedo utilizar la herramienta WMAP. Y utilizando el WMAP, el modo box, podemos controlar, utilizando el gizmo, el tamaño de las vetas. Entonces aquí pues hay que tener nada más mucho cuidado. Si vemos que la beta no es la correcta, podemos corregirla de esa forma. Entonces, al utilizar precisamente la cámara, aquí en la herramienta de Render Setup, podemos configurar el tamaño de nuestro render. Yo lo voy a poner precisamente a, ahorita por acciones de tiempo, 640 x 480, pero yo lo puedo mover a 1200 por 800, por ejemplo, o a 1200 por 900. Si cerramos y acomodamos el render, por decirlo así, a la manera en que yo lo quiero ver. Nuevamente regreso a mi render setup y aquí en el Art Render puedo modificar la calidad que le quiero dar al render. Esto tarda y me puede dar resultados magníficos, pero siempre hay que tener cuidado en la tardanza que tenemos para generar este tipo de imágenes. En este caso el render ya está ejecutando su manera de visualizarse, y en este sentido lo que hacemos con Art Render es precisamente permitir que el render actúe hasta que termine. Vamos a ver cómo va evolucionando el render, y hasta que no termine no vamos a estar pues totalmente tranquilos con la idea de que este render va a terminar. Posteriormente vamos a pensar que este render ya terminó. Lo que se tiene que hacer es guardar el render, por ejemplo banco ya representado, y aquí es muy importante que el formato sea JPG. Desde este punto de vista le ponemos el save, ok, ahorita lo guardé con esas características. Si yo me voy al escritorio nuevamente
Bueno, voy a cancelarlo por cuestiones de tiempo. Y si ubicamos desde el escritorio, tenemos precisamente la imagen que acabo de guardar, y así sucesivamente podemos lograr otros efectos mayores con esta herramienta. Por su amable atención, muchas gracias.